El hombre del sombrero. El desierto del norte de México siempre ha sido un lugar donde el silencio pesa más que las palabras y donde la noche parece tener memoria propia. En los pueblos pequeños, donde todos se conocen, hay historias que no aparecen en los libros ni en los periódicos, pero que se repiten en voz baja, como si al decirlas en voz alta se pudiera llamar a algo que no debería volver. Una de esas historias es la del hombre del sombrero. Dicen que no tiene un nombre, o que su nombre se perdió hace tanto tiempo que ya nadie recuerda cómo pronunciarlo. Solo saben que aparece en los caminos largos, en las carreteras solitarias, en las calles polvorientas cuando la luna está alta y el viento no sopla. Siempre viste de negro, como si la noche hubiera aprendido a caminar en forma humana. Su sombrero es ancho, tan ancho que oculta su rostro casi por completo, dejando solo una sombra donde debería haber ojos. Algunos dicen que no camina, que se desliza sobre el suelo, como si no tocara la tierra. Otros aseguran que sus pasos suenan como si arrastrara algo muy antiguo detrás de él. La primera vez que alguien escuchó hablar de él fue hace décadas, cuando un camionero juró haberlo recogido en la carretera. El hombre se subió al vehículo sin decir una palabra y se sentó en el asiento del copiloto, mirando al frente. El camionero dijo que, aunque no podía ver su rostro, sentía que el desconocido lo estaba observando desde la sombra del sombrero. Durante horas, el hombre del sombrero no habló, no se movió, no respiró de forma perceptible. Cuando el camionero miró de nuevo, el asiento estaba vacío, pero la puerta seguía cerrada. El asiento estaba frío, como si nadie hubiera estado ahí. Desde entonces, más personas comenzaron a contar historias parecidas. Un vaquero afirmó haberlo visto parado en medio del campo, mirando hacia la nada, como si esperara algo que nunca llegaría. Una mujer dijo que lo vio parado al final de la calle, justo frente a su casa, mirando hacia su ventana en silencio. Cuando reunió valor para abrir la puerta, la calle estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, como si alguien hubiera estado ahí observando. Los niños del pueblo decían que lo veían en sueños, parado junto a sus camas, inclinando ligeramente la cabeza, como si los estuviera estudiando. Sus padres pensaban que eran pesadillas, hasta que algunos niños comenzaron a describirlo con los mismos detalles, sin haberse contado las historias entre ellos. El hombre del sombrero se convirtió en una figura que nadie quería ver, pero que todos temían encontrar. Los ancianos decían que era un espíritu del desierto, una sombra que se formó a partir de los miedos de los viajeros perdidos. Otros afirmaban que era el alma de un hombre que nunca pudo descansar, condenado a vagar entre caminos sin destino. Hubo quienes aseguraron que, si lo mirabas directamente a los ojos, no volverías a dormir igual, no porque te hiciera daño, sino porque te seguiría en tus sueños, noche tras noche. Un joven llamado Mateo escuchó estas historias toda su vida, pero siempre pensó que eran exageraciones. Mateo había crecido en ese pueblo, rodeado de polvo, sol y relatos antiguos. Su abuelo solía contarle historias del desierto, de luces extrañas, de sombras que no pertenecían a nadie. Pero la historia del hombre del sombrero era la que más le inquietaba, aunque fingiera no creer en ella. Una noche, mientras regresaba a casa después de visitar a un amigo, decidió tomar un atajo por un camino poco transitado. La luna estaba alta, iluminando la tierra seca y las plantas que parecían esqueletos de antiguos árboles. El viento no soplaba, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. De pronto, vio una figura a lo lejos. Al principio pensó que era un poste o una sombra de alguna roca, pero la figura se movió. Era un hombre, parado en medio del camino. Mateo sintió un escalofrío, pero continuó caminando. A medida que se acercaba, pudo ver el sombrero ancho, el abrigo oscuro, la postura rígida. El rostro estaba oculto, como si la oscuridad se hubiera pegado a él. Mateo recordó las historias y sintió un nudo en el estómago. Pensó en darse la vuelta, pero algo lo detuvo. El hombre del sombrero levantó lentamente la cabeza, como si hubiera notado su presencia. No habló, no hizo ningún gesto. Solo estaba ahí, observándolo. Mateo sintió que el tiempo se detenía. El aire se volvió pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Intentó decir algo, pero su voz no salió. Dio un paso atrás. La figura no se movió. Dio otro paso atrás. La figura parecía acercarse, pero sin moverse realmente, como si la distancia se doblara a su alrededor. Mateo decidió correr. Corrió tan rápido como pudo, sin mirar atrás. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta y se quedó apoyado contra ella, tratando de recuperar el aliento. Pensó que había sido su imaginación.
Pensó que el miedo había creado esa visión, pero cuando miró por la ventana, vio la silueta al final de la calle, parada, observando, en silencio. La figura permaneció ahí durante varios minutos. Luego, lentamente, se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el sombrero, la sombra, la figura inmóvil. Sentía que alguien estaba en su habitación, aunque no veía a nadie. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando sintió que alguien estaba parado junto a su cama. No se atrevió a abrir los ojos. El aire se volvió frío, y en el silencio, juró escuchar una respiración que no era la suya. Mateo permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, esperando que la sensación desapareciera por sí sola. Pero la presencia no se iba. El silencio de la habitación se sentía más profundo que el del desierto, como si algo hubiera entrado para robarse los sonidos. Intentó convencerse de que todo estaba en su mente. Recordó las historias de los niños, de los ancianos, de los viajeros. Pensó que quizá el miedo colectivo había creado una figura que ahora su mente reproducía. Finalmente, reunió valor y abrió los ojos. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue que entraba por la ventana. No había nadie, pero la sensación de ser observado seguía ahí, como una sombra pegada a su espalda. Se levantó y caminó hacia la ventana. La calle estaba vacía. Ni una persona, ni un animal, ni una sola luz encendida. Solo el polvo, las casas dormidas y la luna vigilando desde lo alto. Mateo decidió que al día siguiente hablaría con su abuelo. Si alguien sabía algo más sobre el hombre del sombrero, era él. A la mañana siguiente, encontró a su abuelo sentado en la mecedora, mirando hacia el horizonte como si esperara que algo apareciera. Mateo le contó todo. Le habló del encuentro en el camino, de la figura al final de la calle, de la sensación en su habitación. El abuelo no se sorprendió, no se rió, solo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando ese relato. Le dijo que el hombre del sombrero no siempre se muestra a cualquiera, que aparece cuando alguien está listo para verlo, o cuando algo quiere ser recordado. Mateo le preguntó qué significaba eso. El abuelo dudó, luego dijo que algunas historias no se cuentan para asustar, sino para advertir. Le explicó que, según las leyendas antiguas, el hombre del sombrero es una sombra que se alimenta de recuerdos olvidados, que aparece cuando un lugar guarda secretos que nadie quiere recordar, que observa a las personas que están cerca de descubrir algo que debería permanecer oculto. Mateo sintió un escalofrío. No sabía qué secreto podría haber en su pueblo, pero sabía que los pueblos pequeños siempre esconden historias. El abuelo le contó que, cuando él era joven, también lo vio parado en el campo, mirando hacia una vieja casa abandonada. Dijo que, después de esa noche, comenzó a escuchar rumores sobre algo que había sucedido en esa casa muchos años atrás. Algo que todos habían decidido olvidar. Mateo quiso saber más, pero el abuelo se negó a continuar. Le dijo que no todos los misterios deben ser resueltos, que algunos existen para recordarnos que el mundo es más grande y más extraño de lo que creemos. Esa noche, Mateo salió de nuevo. No sabía por qué, pero sentía que debía volver al camino donde había visto al hombre del sombrero. El desierto estaba tranquilo. El cielo lleno de estrellas parecía observarlo. Caminó lentamente, tratando de no pensar en la figura, pero sabía que, en algún lugar de la oscuridad, alguien podía estar mirándolo. Cuando llegó al punto donde lo había visto, se detuvo. El viento comenzó a soplar, levantando polvo del suelo. Entonces, lo vio. La figura estaba ahí, más cerca que la última vez. El sombrero cubría su rostro, pero Mateo sintió que esta vez sí lo estaba mirando directamente. El hombre del sombrero dio un paso hacia él. Mateo sintió que el corazón le latía en los oídos. La figura no caminaba como una persona normal. Parecía que el suelo se movía bajo sus pies, llevándolo hacia adelante sin esfuerzo. Mateo quiso correr, pero algo lo mantuvo en su lugar. El hombre del sombrero levantó una mano lentamente. Señaló hacia el desierto, hacia un punto lejano donde apenas se distinguía una estructura abandonada. Mateo reconoció el lugar. Era la vieja casa de la que hablaba su abuelo. La figura bajó la mano y se quedó inmóvil. Luego, comenzó a desvanecerse, como humo en el viento. Mateo quedó solo, con el sonido del viento y el peso de una decisión que no entendía. Sabía que, de alguna manera, el hombre del sombrero lo estaba guiando hacia algo. Algo que el pueblo había enterrado en el silencio. Algo que tal vez nunca debió ser recordado. La casa abandonada se levantaba en medio del desierto como un recuerdo que nadie quería tocar.
Sus paredes estaban agrietadas, y las ventanas rotas parecían ojos vacíos mirando hacia la nada. Mateo se quedó observándola desde lejos, recordando las palabras de su abuelo. Pensó en regresar a casa, olvidar todo y fingir que nunca había visto al hombre del sombrero. Pero algo dentro de él le decía que no podía hacerlo. Sentía que, si no iba a esa casa, la figura seguiría apareciendo, observándolo desde las sombras. Así que dio el primer paso, luego otro. Cada paso hacía que el silencio se volviera más pesado. Cuando llegó a la puerta, la tocó con cuidado. La madera crujió, como si se quejara de ser perturbada después de tantos años. Entró. El interior estaba cubierto de polvo. El aire olía a tierra vieja y a tiempo detenido. Había muebles rotos, fotografías amarillentas en las paredes y un reloj que se había detenido hacía décadas. Mateo caminó lentamente, sintiendo que no estaba solo. Cada habitación parecía contener una historia. En una de ellas encontró un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones, nombres, fechas y frases incompletas. Algunas hablaban de personas que habían desaparecido del pueblo. Otras hablaban de cosas que nadie debía saber. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si estaba leyendo hechos reales o delirios de alguien que había vivido ahí. En la última página, había una frase escrita con letras temblorosas. Él observa, él recuerda, él no deja olvidar. Mateo sintió que alguien estaba detrás de él. Se giró lentamente. El hombre del sombrero estaba parado en la puerta de la habitación. No había sonido, no había movimiento, solo su presencia, ocupando el espacio como una sombra sólida. Mateo no pudo moverse. La figura avanzó un poco, lo suficiente para que la luz de la luna revelara parte de su rostro, pero no había rostro, solo una oscuridad profunda, como si el interior del sombrero se hubiera extendido hacia donde deberían estar sus facciones. Mateo sintió que estaba mirando algo que no debía existir. El hombre del sombrero extendió una mano hacia el cuaderno. Mateo se lo entregó sin pensar. La figura tocó las páginas, y por un instante, las letras parecieron moverse, como si fueran recuerdos vivos. Entonces, la figura inclinó la cabeza, como si comprendiera algo. El aire se volvió frío. Mateo sintió que imágenes llenaban su mente. Vio personas del pueblo, antiguas, hablando en secreto. Vio la casa cuando aún estaba habitada. Vio decisiones tomadas en silencio, pactos, promesas de no hablar jamás. Vio cómo, con el tiempo, todos decidieron olvidar. El hombre del sombrero parecía ser la memoria que nadie quiso cargar, la sombra que guardaba lo que los humanos enterraban. Mateo cayó de rodillas, abrumado por lo que había visto. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. El cuaderno cayó al suelo, y las páginas volvieron a ser solo papel viejo. Mateo salió de la casa, sintiendo que algo había cambiado. El desierto ya no se veía igual. El silencio ya no era solo silencio, era un testigo. Esa noche, cuando regresó al pueblo, notó que algunas personas lo miraban de manera extraña, como si supieran que había visto algo, como si temieran que él hablara. Mateo comprendió que el hombre del sombrero no era solo una leyenda, era un recordatorio, una sombra que existe para que nada se pierda en el olvido. Y ahora, él era parte de esa historia. Mateo pasó los días siguientes con una sensación constante de ser observado, como si el desierto mismo tuviera ojos. Las personas del pueblo comenzaron a tratarlo con una cautela extraña, como si su sola presencia les recordara algo que preferían no pensar. Algunos ancianos lo miraban con tristeza, otros evitaban cruzar miradas con él. Nadie hablaba de la casa abandonada, nadie mencionaba el cuaderno, pero el silencio era más ruidoso que cualquier confesión. Mateo intentó contarle a su abuelo lo que había visto, pero el anciano lo escuchó en silencio y luego solo dijo que algunas verdades no buscan ser gritadas, sino comprendidas. Le explicó que el hombre del sombrero no castiga ni protege, solo observa, solo recuerda, solo aparece cuando alguien está a punto de romper el pacto del olvido. Mateo comenzó a notar pequeños detalles que antes no había visto. Fotografías viejas retiradas de las paredes, nombres que nunca se mencionaban en las conversaciones, casas que todos evitaban mirar. El pueblo era un mosaico de recuerdos incompletos. Una noche, mientras caminaba por la calle principal, vio la figura otra vez. Estaba parada junto a la iglesia, bajo la luz tenue de un farol. Nadie más parecía notarlo. Las personas pasaban junto a él como si no existiera. Mateo se acercó lentamente. La figura no se movió, no levantó la cabeza, solo permaneció ahí, como una estatua hecha de sombra. Mateo se dio cuenta de algo inquietante.
El hombre del sombrero no pertenecía a un solo lugar, parecía estar en todos los rincones del pueblo al mismo tiempo, como si cada secreto olvidado le diera un nuevo espacio para existir. Cuando estuvo frente a él, sintió una presión en la mente. No eran palabras, eran recuerdos que no eran suyos. Vio escenas del pasado del pueblo, decisiones tomadas en silencio, promesas de nunca hablar, pactos de olvido que se transmitieron de generación en generación. Entendió que el hombre del sombrero era el guardián de esas memorias, una sombra creada por la suma de todos los silencios. Mateo sintió una tristeza profunda, comprendió que, aunque quisiera revelar todo, el pueblo no estaba listo para escuchar, y que, si lo hacía, quizá el hombre del sombrero dejaría de ser solo una sombra observadora. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si aprobara su comprensión. Luego se desvaneció entre la luz del farol, dejando solo una sensación de frío. Esa noche, Mateo soñó con el desierto, soñó con caminos infinitos, con viajeros solitarios, con sombras que caminaban junto a ellos sin ser vistas. Soñó con un hombre sin rostro, con un sombrero ancho, observando desde la distancia. Cuando despertó, sintió que algo en él había cambiado. Sabía que nunca volvería a ver el pueblo de la misma manera. Sabía que los secretos no desaparecen cuando se callan, solo esperan. Y en el norte de México, bajo el cielo inmenso y el desierto eterno, alguien siempre está esperando, con un sombrero ancho, recordando lo que nadie más quiere recordar. Mateo comprendió que su vida ya no seguiría el mismo camino que había imaginado. El hombre del sombrero no volvió a aparecer durante varias noches, pero su ausencia era tan inquietante como su presencia. El pueblo seguía igual por fuera, con sus calles polvorientas, sus casas bajas y sus conversaciones triviales. Pero Mateo veía grietas en todo. Veía silencios donde antes solo había rutina. Veía miradas que evitaban el pasado. Una tarde, decidió regresar a la casa abandonada. No porque quisiera encontrar algo nuevo, sino porque necesitaba entender lo que había comenzado. El cuaderno seguía ahí, cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado después de él. Lo abrió de nuevo. Las páginas parecían más ligeras, como si los recuerdos hubieran sido parcialmente liberados. En algunas hojas, las letras estaban desvanecidas. En otras, aparecían palabras que no recordaba haber leído. Era como si la casa y el cuaderno estuvieran vivos, cambiando con el tiempo. Mateo sintió que el hombre del sombrero no solo recordaba, sino que también decidía que debía permanecer. Se sentó en el suelo y pensó en todo lo que había aprendido. Comprendió que los pueblos, como las personas, construyen sombras cuando no enfrentan sus memorias, y que esas sombras pueden tomar forma. Al salir de la casa, vio al hombre del sombrero una última vez. Estaba en la distancia, en medio del desierto, mirando hacia el horizonte. No se acercó, no hizo señas. Solo estaba ahí, como si su misión hubiera terminado. Mateo sintió que la figura se hacía cada vez más tenue, como si, al comprender su propósito, le hubiera quitado algo de su peso. La sombra levantó ligeramente el sombrero, en un gesto casi humano. Por un instante, Mateo creyó ver un rostro, pero no era un rostro común. Era un reflejo del desierto, del cielo nocturno, de las estrellas. Era todo lo que había sido olvidado. Luego, la figura se desvaneció. No hubo viento, no hubo sonido, solo la certeza de que algo antiguo había cambiado. Con el tiempo, Mateo comenzó a contar historias. No reveló secretos específicos, no rompió pactos directamente, pero habló del valor de recordar, de enfrentar el pasado, de no dejar que los silencios se conviertan en sombras. Algunos lo escucharon, otros lo ignoraron, pero algo en el pueblo comenzó a transformarse. Las personas empezaron a mencionar nombres antiguos, a limpiar casas olvidadas, a contar historias que habían sido guardadas durante décadas. Y aunque nadie volvió a ver al hombre del sombrero, todos sentían que algo observaba desde lejos. Mateo sabía que la figura no había desaparecido por completo, solo había cambiado de forma. Mientras existan secretos enterrados, mientras haya memorias negadas, mientras los humanos elijan olvidar, siempre habrá una sombra caminando por los caminos solitarios del norte. A veces, cuando el viento se detiene y la noche se vuelve demasiado silenciosa, Mateo siente que alguien lo mira desde la distancia, y aunque ya no siente miedo, sabe que el hombre del sombrero sigue ahí, observando, recordando, esperando a que alguien más esté listo para mirar hacia atrás. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube
te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.